En esta presentación hablaré de la compleja composición de microorganismos que habitan la cavidad oral, los mecanismos que contribuyen a su presencia y control. A su vez explicaré conceptos microbiológicos básicos para su comprensión. Para esto entonces los temas tratados serán la boca y sus microorganismos, la biopelícula oral y la saliva. La cavidad oral es el más complejo y accesible ecosistema microbiano del cuerpo humano. Los dientes, las encías, la lengua, la mucosa bucal y la garganta, todos proveen diferentes superficies para la colonización microbiana que ocurre después de unos pocos días o semanas después del nacimiento. ¿Y qué mantiene allí estos microorganismos? Pues bien, uno de los factores es la constante producción de saliva e intermitente provisión de azúcares y aminoácidos de la comida ingerida, que provee los nutrientes necesarios para la restauración y crecimiento bacteriano. La cavidad oral además posee las condiciones peculiares unas condiciones peculiares fuera de los nutrientes, como son factores físico-químicos, como el pH, la humedad, etc., que le proveen el ambiente óptimo para su proliferación. Y por último, también mecanismos propios de estos microorganismos, como la adhesión-agregación, que le permiten fortalecer y estabilizar la colonización de la bacteria oral. La adhesión consiste en un fenómeno de unión que se establece entre los microorganismos y los tejidos del hospedador. Y la agregación y coagregación, que son aquellos procedimientos que poseen los microbios entre ellos mismos, entre las mismas especies o entre diferentes especies relativamente, para adherirse entre sí, dando origen a la formación de microcolonias o acumulaciones que le permiten la estabilización de la colonización en el sentido estricto. Sin embargo, también hay factores protectores contra el crecimiento bacteriano, como por ejemplo la integridad de la mucosa y de los dientes, la descamación celular, los procesos de masticación, deglución, la secreción de inmunoglobulina A, que particularmente tiene una acción antiadhesiva, la secreción de saliva, la cual contiene lisozima, que es una enzima que actúa sobre la capa de peptidoglicano, hidrolizando la unión entre azúcares componentes. Y por último la flora normal. Veamos la saliva. Alrededor de 0.5 a 1.5 litros de saliva se secretan en la boca cada día. La saliva es responsable para el lavado de las superficies epiteliales y para la lubricación y la protección de los tejidos, y un adecuado flujo de saliva es esencial para el mantenimiento tanto de la integridad del tejido duro como el tejido blando. La saliva puede ser protectora, pero también puede proporcionar los nutrientes de crecimiento necesarios para las bacterias. Varias bacterias producen proteasas que degradan las proteínas salivales en péptidos y aminoácidos, que luego pueden ser utilizados por las bacterias cuando los nutrientes exógenos son limitativos. La saliva es protectora por cuanto posee componentes que nos van a ejercer control sobre el crecimiento bacteriano. Las lisocimas son proteínas que están presentes en altas concentraciones en la saliva. La lisocima salival digiere paredes celulares de las bacterias gram-positivas, rompiendo el enlace beta-1,4 entre los azúcares N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina del peptidoglicano. La lisocima también puede activar autolisinas en las paredes celulares bacterianas. Otro de los componentes, por ejemplo la lactoferrina, inhibe el crecimiento bacteriano uniéndose y secuestrando iones férricos, que en estado libre son tóxicos para las bacterias e interfieren con la adhesión bacteriana. Y las histatinas, por ejemplo, que son proteínas ricas en histidina, que matan a la Candida albicans y algunas bacterias. La flora normal o microbiota oral ejerce un efecto beneficioso al encargarse de 4 funciones principales.
Primero, impedir la colonización por otros microorganismos no adaptados a ese hábitat, que es lo que se conoce como fenómenos de competencia interespecie. Segundo, activando el sistema inmune, por ejemplo, estimulando la producción de inmunoglobulina A secretora. Tercero, contribuyendo a la absorción de nutrientes por su acción de desdoblamiento de los alimentos ingeridos. Y por último, también produciendo nutrientes esenciales, por ejemplo, algunas especies de Escherichia coli o bacteroides también, que sintetizan la vitamina B y K, además de enzimas capaces de desconjugar sales biliares y hormonas sexuales. Bien, la boca es el hábitat de aproximadamente 700 especies de bacterias, 30 especies de hongos y varias especies de protozoos que compiten con las bacterias por la comida. Estos microorganismos son una mezcla de patógenos oportunistas o comensales y patógenos. Los microorganismos comensales son definidos como aquellos que viven en o dentro de un hospedero, pero que no causa ninguna aparente enfermedad. Sin embargo, las bacterias comensales pueden, bajo ciertas condiciones, estar asociadas con la enfermedad humana. Las bacterias de la cavidad oral en su mayoría son gram positivas en un 81% y en un 19% gram negativas. Según la utilización del oxígeno, en su mayoría son anaerobios facultativos. La microbiota oral cambia por factores como la caída de los dientes, la vida adulta, el uso de prótesis dentales, tipos de nutrientes ingeridos, etc. La aparición de especies del género Streptococcus solo coloniza tras el desarrollo de los dientes en el niño. La microbiota oral entonces está compuesta por microorganismos gram positivos, aquellos que se encuentran aquí mencionados en la diapositiva en recuadros de color violeta, y gram negativos que se encuentran en los recuadros de color azul. También se encuentran aquí clasificados por aerobios y anaerobios. La flora aerobia, aquella que aparece en color de letra blanco, y anaerobia, la que aparece en color de letra negra. Entre los microorganismos patógenos se consideran principalmente las bacterias anaerobias, quienes tienen elementos estructurales que les confiere patogenicidad, como las adhesinas, endotoxinas, cápsulas, flagelos y exotoxinas, como por ejemplo unas enzimas que se denominan las impedinas, las cuales disminuyen las defensas del hospedador. En esta diapositiva aparecen los microorganismos más frecuentemente asociados a la patología más frecuentes en la cavidad oral. Bien, y respecto a la etiología de la caries dental, es importante decir que depende del tejido y que, si bien se ha estimado que los agentes causales principalmente son el Streptococcus mutans y los lactobacilos, otras especies también han sido implicadas gracias a la aplicación de técnicas moleculares. Bien, ahora veamos cuáles son los mecanismos más allá de la adhesión por los cuales las bacterias pueden permanecer de forma habitual y causar infecciones cuando se ve alterado el sistema inmunológico del hospedero. Pues uno de ellos es la acumulación microbiana variada o formación de una comunidad funcional organizada a la que se denomina biofilm. El biofilm es un ecosistema de microbios organizado formado por varios microorganismos asociados a una superficie viva o inerte, con características funcionales y estructuras complejas. Cuando se forma sobre las paredes de las piezas dentarias se llama placa dental, biofilm oral o placa bacteriana, y se define como una acumulación heterogénea de una comunidad microbiana variada, aerobia y anaerobia, rodeada por una matriz intercelular de polímeros de origen salival y microbiano. La placa dental es una biopelícula que se forma como una sucesión, agregación bacteriana a partir de colonizadores bacterianos. Las bacterias tienen receptores que reconocen las adhesinas de otras bacterias y así se van pegando. En esa comunidad microbiana las células bacterianas existen en dos formas o estados: las células planctónicas y las células sésiles. Las células planctónicas
que son aquellas bacterias de libre flotación, y A y las sesiles son aquellas que crecen adheridas a las superficies sólidas. Una biopelícula puede contener aproximadamente un 15% de células y un 85% de matriz extracelular. Esta matriz generalmente está formada por exopolisacáridos que forman canales por donde circulan agua, enzimas, nutrientes y residuos. Y además pues también adhieren de forma permanente las bacterias a la superficie dental. Para adaptarse, las bacterias hacen cambios importantes en su estructura y metabolismo. Bien, veamos cuáles son las características de una biopelícula dental. Primero, y es la heterogeneidad fisiológica. Dentro del biofilm pueden observarse un rango muy amplio de microorganismos separados unos de otros por mínimas distancias. Otra característica es que existen condiciones de la superficie dental que favorecen la adherencia bacteriana, así como también de la bacteria, características pues de condiciones de la bacteria que le confieren mayor adherencia que otras. También puede observarse que cuando las bacterias crecen en el biofilm manifiestan un fenotipo diferente, es decir, los fenotipos de las bacterias que crecen en estos biofilms son más resistentes a diversos antimicrobianos y mantienen esta resistencia incluso cuando se desprenden del biofilm. Dentro del biofilm las bacterias tienen capacidad para comunicarse entre ellas, ya sea por señales químicas o incluso mediante transferencia de material genético a través de los mismos, como ya lo vamos a ver. Y por último, pues que poseen una capacidad, el biofilm posee una capacidad adaptativa. Los biofilm deben mantener un equilibrio, por un lado entre el crecimiento en condiciones favorables en cuanto al aporte de nutrientes y de medio ambiente, y por el otro lado pues el mantenimiento de su estructura. Bien, ahora veamos las fases o etapas de la formación de una biopelícula. Estas fases son 5. La primera, la absorción de moléculas del huésped. Segunda, adhesión reversible. Tercera, adhesión bacteriana secundaria. Cuarta, maduración. Y quinto, desprendimiento. La formación de las biopelículas comienza con el transporte de microorganismos hacia una superficie, precedido por la absorción de una fina película orgánica. Esa es la etapa 1. La segunda etapa corresponde a la adhesión reversible de los microorganismos. Aquí las bacterias aún pueden abandonar la superficie para volver al estado planctónico. Esta adhesión primaria pues, puede darse de forma pasiva por factores externos como la gravedad, precipitación o dinámica de partículas, o también de una forma activa otorgada por estructuras como los flagelos, que están incorporadas para la movilidad de las bacterias, las fimbrias o proteínas de superficie. En la tercera etapa, la adhesión bacteriana secundaria, las bacterias comienzan a exudar material polimérico extracelular y a adherirse irreversiblemente. A medida que el biofilm madura, se desarrolla la estructura típica de las microcolonias con los espacios intercelulares o canales, y muchas células alteran sus procesos fisiológicos, por ejemplo, crecer anaeróbicamente en zonas profundas del biofilm. Ya en la última etapa, en la etapa 5, algunas microcolonias pueden desprenderse de la superficie, revirtiendo su estado a bacterias planctónicas. En el biofilm, las células establecen relaciones y dependencias, esto es, viven, cooperan y además se comunican, como a través de señales químicas que regulan la expresión de genes de manera diferente en las distintas partes de la comunidad, como un tejido en un organismo multicelular. La bacteria, como los organismos primitivos unicelulares que son, se comunican con el lenguaje químico, que les permite sincronizar su comportamiento y por lo tanto actuar como enormes organismos multicelulares. Este proceso es llamado quorum sensing y les capacita a las bacterias para exitosamente infectar y causar enfermedades en plantas, animales y humanos.
Entonces, el quorum sensing entre los microorganismos que se encuentran formando un biofilm les beneficia a la bacteria al permitirles sentir la presencia de microorganismos vecinos, determinar la densidad de la población existente y responder ante eventuales condiciones cambiantes. En términos simples, cuando una bacteria está sola en suspensión, o sea, baja densidad microbiana, libera señales químicas, que aquí en la diapositiva están representadas como triángulos rojos. Pero por supuesto la bacteria está diluida y estas moléculas se dispersan. Cuando la densidad celular aumenta, todas las bacterias están liberando estas moléculas o señales en el ambiente y entre más células haya, mayor liberación hay. Cuando una particular concentración de moléculas, la cual es indicativa del número de células, incrementa, las bacterias perciben que están ahí y todas cambian su expresión de genes, o sea, están actuando a nivel poblacional. Eso es lo que se denomina quorum sensing. Cada especie que emplea quorum sensing produce pequeñas moléculas de señalización. En las bacterias gram negativas, por ejemplo, la molécula de señalización es la acil-homoserina lactona, producida por la enzima LUX-I. Cuando esta molécula alcanza su concentración límite, se une a una proteína reguladora LUX-R de transcripción activándola, por lo que va a su sitio específico en el ADN, resultando en la producción de una proteína específica dependiente del quorum sensing. En las bacterias gram positivas, el quorum envuelve diferentes tipos de moléculas de señalización. Un precursor oligopeptídico es transportado fuera de la célula bacteriana y cuando éste alcanza una alta presión de concentración afuera, éste es detectado por el sensor proteico en la superficie. Cuando el oligopéptido interactúa con el sensor proteico, se genera una señal de fosforilación que es transferida a una proteína reguladora, permitiéndole así unirse a su sitio específico en el ADN, y de esta manera alterar la transcripción de genes blancos. Las proteínas dependientes de quorum sensing como factores entonces específicos de virulencia son producidos. Bien, ahora hablemos del diagnóstico microbiológico. Las infecciones bacterianas pues son las de mayor predominancia en la patología bucal y los métodos microbiológicos utilizados para el diagnóstico son los mismos que pues para cualquier otra entidad infecciosa, solo que se realizan muy eventualmente y la toma de muestra pues va a variar dependiendo del tipo de lesión y del microorganismo que se sospecha está presente. En todo caso, pues otras técnicas como la coloración de Gram y técnicas inmunológicas y moleculares como la PCR también pueden ayudar a la detección e identificación de aquellos microorganismos que son de difícil detección o impracticable cultivo, como en el caso por ejemplo de las borrelias, entre otras.